Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez de la cadena de televisión 24 Horas Noticias en sus programas especiales en idioma español para Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos de Norteamérica y Europa Central. Hoy vamos a analizar y a rememorar un hecho que fue de trascendente importancia dentro de los procesos históricos y políticos de Hispanoamérica, un aniversario más del derrocamiento del gobierno comunista de Salvador Allende en Chile. Indudablemente que una nación que en ese momento estaba siendo devastada y desmantelada, a semejanza de lo que ocurrió en Venezuela cuando Hugo Chávez asume la conducción del aparato político del Estado, Chile tuvo una reacción, sus Fuerzas Armadas, atentas a la tragedia que vivía desde hacía ya prácticamente 2 años el pueblo chileno, la destrucción de su economía, la anarquía social, la carencia de alimentos, medicamentos y demás factores para garantizarse una calidad de vida necesaria, conllevó a la retoma del poder por las Fuerzas Armadas para garantizarle al país que no iba a colapsar de cara al régimen que Fidel Castro tutoró durante esos 2 años, tal como ocurrió en Venezuela. En ese escenario, hoy nuevamente se mueve un país con condiciones similares a las que ocurrieron en Chile, Venezuela. Un país que atraviesa y cada vez se profundiza más una anarquía social, que ocurre en un escenario político controlado por Cuba desde La Habana, con una cartilla o con un libreto que no le permite al gobierno actual desembarazarse de lo que impuso Chávez y de lo que implantó Chávez, una autocracia constitucional, utilizando la constitución vigente del 99 como una mascarada o como un traje para imponerle a Venezuela el régimen que durante 12 años terminó de desmantelar lo poco que existía en el país de industrias, de agricultura, de algunos desarrollos muy limitados, pero que para la época estaban deteriorados por la inmensa corrupción durante los 40 años de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, que dieron origen y engendraron la salida del país electoralmente, elevando a Hugo Chávez al poder en las elecciones del 8 de diciembre de 1998. Hoy Venezuela atraviesa uno de sus peores momentos históricos, porque la indiferencia que ha tenido la comunidad internacional, igual a la de Cuba, de darle la espalda al país y de dejar que se consolide un régimen donde impera la transnacional del crimen organizado, en una cooperación, lo que podríamos llamar un matrimonio morganático, con una oposición que ha venido un cártel, vamos a llamarlo, de partidos que no tienen representación electoral, disminuido su músculo electoral a casi la nulidad, para poder administrar la agonía que tienen, se alían con el gobierno, le dan soporte y le han dado soporte durante los últimos 23 años a los gobiernos ilegítimos e inconstitucionales de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, para sostener una élite que lo que viene es usufructuando las divisas que generaba el petróleo y quizás ahora de las provenientes del narcotráfico internacional. La situación de Venezuela es del pueblo de a pie de Venezuela, es lastimosa. Represión, hambre, carestía de dinero, unos servicios públicos colapsados de agua y de luz, ciudades en Venezuela que tienen 20, 25 y 30 días sin aguas tratadas y sin los colectores de desechos sólidos tampoco existen. El transporte público colapsó hace 4 o 5 años, la producción petrolera está en 500.000 barriles, la inflación es exorbitante en dólares, porque dolarizaron la economía y no pueden detenerla porque no hay producción de ningún tipo de bienes, y es un cúmulo de
de situaciones, de realidades que existen en el país. Un país que se dedica a sobrevivir el 90% de la población, con una pensión de 130.000 bolívares, cuando la canasta básica está por el orden de los 430, 450 dólares. De tal manera que la comunidad internacional, los Estados Unidos, que solamente se lamentan de lo que ocurre en Venezuela, como se lamentan ya durante casi 70 años de lo que ocurre en Cuba, nos dieron la espalda. Los venezolanos tenemos que buscar una salida, estamos buscando una salida, estamos organizándonos de una manera de contar con un dispositivo, con un aparato estructural para que en el momento en que se produzca el derrocamiento del régimen de Maduro, asumir las riendas y la conducción del aparato político del Estado para fundar de nuevo Venezuela. Todo hay que fundarlo, desde las Fuerzas Armadas, el aparato productivo, una nueva economía, un nuevo sistema bancario y toda la estructura jurídico-política e institucional del Estado. Desde Miami, para 24 Horas Noticias Televisión, les habló su reportero y su corresponsal especial, Eduardo Guzmán Pérez.